Buenos días, estudiantes, profesores. El día de hoy pues contamos con la presencia en el Seminario de Investigación y Difusión con el maestro en Ciencias Omar Rodríguez Rivera, ¿no? Quien nos va a presentar el tema Análisis de estabilidad transitoria en un sistema eléctrico de potencia con integración de energía eólica. El maestro Omar Rodríguez es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y campus de la Ciudad de México, y realizó su maestría en Ingeniería en Energía por el Instituto de Energía Renovable de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos trabajos interesantes a destacar, pues él ha participado en varios, como ponente en varios congresos, por ejemplo el 43 Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Chihuahua, y también ha participado en el Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables del CENER, del IER. Y también ha participado como coautor en la publicación de un capítulo del libro. Su línea de investigación pues, es la estabilidad, control y operación de sistemas eléctricos de potencia, la integración de energías renovables al sistema eléctrico y el control y diseño de microredes eléctricas. El maestro Omar pues, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico, público como privado, en el área de diseño e implementación de redes eléctricas aéreas y subterráneas, y cuenta con un amplio conocimiento de las normas de la Comisión Federal de Electricidad en área de distribución y la construcción para sistemas aéreos y subterráneos. Bueno, sin más preámbulo, pues cedo la palabra al maestro Omar para iniciar con su presentación. Adelante, maestro Omar. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación en este seminario que tienen ustedes. Como había comentado el doctor Iracheta, pues el tema que se desarrolló para lo que fue el posgrado de la maestría fue un análisis de estabilidad transitoria para poder ver qué efectos tiene la integración de energía eólica en un sistema eléctrico de potencia. Bueno, estos análisis se hacen continuamente y quisiera comentarles un poquito lo que es la relevancia de hacer este tipo de estudios. Y quisiera comentarles, antes de entrar al tema de la investigación, que hace unos años, exactamente en diciembre de 2020, no sé si ustedes se efectuó una falla a nivel de transmisión muy grande. Continuamente nosotros, bueno, es típico de que nos fallas, se producen eventos no programados que llegan a perturbar el sistema eléctrico. Pero en este caso, quisiera hacer relación al 2020. Se unieron tres problemas, o tres detalles, ¿no? El primero fue que se inició un incendio en unos pastizales que afectaron dos líneas de transmisión en el norte. Eso provocó entrar en condición de falla del sistema eléctrico. Y el otro problema fue de que los interruptores no llegaron a librar o accionar la interrupción de la falla en su debido momento. Pero algo que sí quisiera comentarles, que fue lo que más me llamó la atención, fue que en su momento las autoridades pertinentes comentaron que fue también porque hubo en ese instante una máxima integración histórica, así lo describieron, de generación renovable. En este caso estamos hablando de energía eólica y energía solar, y eso llegó a conducir a una condición de inestabilidad en el sistema eléctrico que ocasionó que dejara a más de 10 millones de personas sin el suministro eléctrico. Bueno, esto es, pues, son de las primeras noticias que yo escucho y que nosotros estábamos mencionando, que le empezaron a atribuir a la inestabilidad de las energías renovables al sistema eléctrico. Entonces, aquí ponemos una pequeña pausa para ver qué es lo que está ocasionando las energías renovables en nuestro sistema, cómo es nuestro sistema, a ver si realmente está afectando la estabilidad o no, o qué podemos hacer. Ya existen varios países en los cuales tienen la integración de la energía renovable, en este caso eólica y solar, pero ¿cómo le están haciendo? ¿O qué tipo de sistema están utilizando? ¿No? Porque también les voy a comentar, el sistema eléctrico hay diferentes topologías, hay mucho
hay diferentes tipos de redes, están las microredes eléctricas exactamente, pero también nosotros tenemos un tipo de generación que es la centralizada en su mayoría. Voy a continuar con la siguiente diapositiva para explicarles brevemente lo que es existencia. Algunos ya deben de tener conocimiento, y nosotros partimos de lo que es el primer punto, que es la generación. En este caso, la generación es centralizada. ¿Qué quiere decir? Grandes cantidades de generación eléctrica se está produciendo por medio de un generador grande síncrono, ¿sale? Posteriormente se pasa por un transformador que se eleva ese nivel de tensión para poder transmitirla y llegar a lugares lejanos de donde se está produciendo esa electricidad. Por eso tenemos las líneas de transmisión. Y después pasamos a lo que es distribución, que es la baja tensión, ven aquí comúnmente denominado un bote o transformador de distribución, y ya tenemos pues los diferentes usuarios que hay en los diferentes caminos de esta producción de energía eléctrica. Tenemos a los usuarios de lo que es en las líneas de transmisión, subtransmisión, distribución, y bueno, lo que nosotros tenemos aquí en nuestras casas, 120, 220 también watts para el consumo local, ¿no? Pero quería comentar que el sistema eléctrico, como está operando, pues viene siendo la misma receta de más de hace 60 años. ¿Qué quiere decir? Que la generación nosotros la podemos de la frecuencia. Nosotros controlamos eso, ya sea regulando más la regulación. En este caso, nos están operando a 3600 revoluciones para dar la frecuencia de 60 Hz. Y de ahí nosotros pasamos a hacer la transmisión. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda, ahí es algo muy importante. La demanda es variable, pero nosotros tenemos curvas y pronósticos para predecir la demanda de lo que se está consumiendo, y de ahí viene una condición de estabilidad en el sistema eléctrico de potencia o en el sistema eléctrico nacional. De ahí viene porque está estable. Todo esto que podemos ver son las redes de transmisión, las que están en azul, y aquí es nuestro sistema eléctrico nacional que tenemos en nuestro país. Quiero comentarles que de lo que se produce es lo que se tiene que consumir. Producimos 2 manzanas, tenemos que consumir 2 manzanas. Si llegamos a producir más electricidad de lo que se va a consumir, ahí tenemos problemas de estar. Y bueno, eso afecta pues cañonamente en todo lo que es nuestro consumo de energía eléctrica. Y aquí pues vemos mucho de lo que es la confiabilidad, de que se está tratando de lo que es que tenemos que tener energía de calidad. ¿Y esto por qué? Imagínense que es como la analogía del agua. Nosotros, para consumir agua, necesitamos tener ciertos tipos de estándares en el agua, porque si no nos puede llegar a hacer daño en su organismo. El agua potable que nosotros llevamos a consumir, pues tiene purezas, todo ese tipo de procesos para poder consumirla y que a la larga no nos haga daño. También a corto periodo, si realmente estamos consumiendo agua del río que está súper contaminada, pues sí nos puede hacer daño a corto plazo. Es lo mismo con la electricidad. La electricidad debemos llegar a producirla con ciertos estándares de calidad para que se pueda consumir, y todo el equipo eléctrico que llega a consumir esa electricidad sea redituable. Si no, va a tener que presentar fallas a lo largo tiempo, costos de operación muy grandes, y también puede llegar a afectar la vida humana. En qué caso, pues, fallas, el operador que esté cerca de un motor que esté operando en una mala condición, en una frecuencia diferente, pues puede llegar a obtener lesiones. Pero bueno, esos son los casos muy extremos. Antes de eso tenemos nuestros sistemas de protecciones que esperemos que operen, y si no es el caso, pues eso llega a suceder. Pero ya entrando en materia de qué es lo que está sucediendo con las energías renovables, quisiera comentarles algo pues un poco curioso que hemos tenido a lo largo de nuestro tiempo, y es que pues desde el 2019 la Asociación de Energía Eólica de México tenía pronosticado en el 2019, fíjense, un 27% de instalación de energía eólica, de todo lo que se genera, de todas las plantas instaladas que hay
para la producción de energía eléctrica, se le iba a destinar el 27%, lo cual en las estadísticas que tenemos al 2021 solamente tenemos el 8%. Está muy lejos todavía de cumplir estos pronósticos que se tenían en la asociación. Y esto es porque se le ha atribuido a la energía eólica y a la energía solar la inestabilidad que llega a producir al sistema eléctrico. Y bueno, de ahí viene que nosotros tenemos que replantear, por medio de nuestra investigación, nuevos estudios. ¿Por qué? Como les estaba comentando antes, desde hace mucho tiempo, desde hace más de lo que empezó los sistemas eléctricos de potencia, nosotros estábamos controlando la generación. ¿Qué quiere decir? Que la generación es estable. En el dominio del tiempo, la producción del voltaje, de la frecuencia, a la salida del generador es continua en el dominio del tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando integramos lo que es la energía renovable? Pues ahí vamos a tener problemas. No problemas, son áreas de oportunidad. Realmente todo depende de cómo veamos el vaso, ¿no? Yo veo áreas de oportunidad de estudio para poder implementar en nuestro país, porque los otros países han desarrollado y han implementado ya sus soluciones, pero en nuestro caso particular debemos de hacer análisis más de este tipo para poder ver cómo se comporta la energía que se está produciendo variable a través del dominio del tiempo. ¿Qué debemos de hacer para poder compensar eso y tener calidad de energía? Lo del agua potable, ¿no? Lo que les estaba comentando. Y aquí en esta diapositiva les quiero presentar todas, y bueno, y hay más, pero son un poco de las más importantes, que debemos de empezar a hacer estudios. No solamente de estabilidad transitoria, sino esto es extenso, ¿no? Tenemos que hacer estudios en la calidad de energía precisamente para ver qué es lo que está pasando con lo que la energía que se está entregando por medio de las energías renovables, estudios de flujos de potencia, cómo son los flujos, cómo se están manifestando, el cortocircuito, que también tiene que ver con lo que es estabilidad transitoria, pero tiene que ver más con las protecciones, coordinación de protecciones, también tenemos que ver, reajustar otra vez nuestros interruptores a los nuevos indicadores que debemos de tener para poder ver cómo podemos aislar mejor la falla, o si se presenta una eventualidad de estabilidad, pues ahí tenemos que reajustar todo este tipo de cosas, ¿no? La estabilidad en sí, que en las siguientes diapositivas voy a entrar más en materia, y hay algo que también es muy importante que también tiene el tema, que es el despacho óptimo de operación de carga. Aquí es un tema muy importante de desarrollar también. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver en esta diapositiva, tenemos varias ondas, por así decirlo, y es que quiere decir que no todo el tiempo en nuestras plantas podemos pasarlas, quitarlas de operación. Y si tenemos en ese momento una inyección máxima de la energía eólica de producción en nuestro sistema eléctrico, pues ahí nos vamos a ver afectados. Pero es importante hacer todos esos estudios para poder hablar de una correcta integración de las energías renovables en nuestro sistema eléctrico nacional. Pero bueno, vamos a entrar en tema de lo que es la estabilidad, que se está enfocando más en lo que es estabilidad transitoria. Como pueden ver bien en este gráfico, si hablamos de estabilidad, se va a dividir en tres principales temas. El primero, estabilidad de ángulo. El segundo, estabilidad de acción. Un análisis en corto plazo. ¿Qué quiere decir corto plazo o largo plazo? Cuando estamos hablando de estabilidad transitoria, estamos hablando de un análisis cuando existe una perturbación en el sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir perturbación? Una falla. Pocas palabras. Existe una falla trifásica, de fase a línea, de fase a neutro, trifásica, la más fuerte, y que viene a tierra. Y ahí nos pone a temblar nuestro sistema, que es una de las más fuertes, y a ver si aguanta con esto la integración de la energía eólica. El estudio se trata de esto, hacer un estudio de estabilidad con inyección de energía eólica y ver qué sucede cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Y cuando hablo de corto plazo, ¿qué quiere decir? Que no debe de durar más de 10 segundos el estudio. Es un periodo muy parecido, se sostiene por más de unos segundos, es terrible para el sistema eléctrico nacional. Entonces, esto es lo que nos va a dar una mayor panorama de lo que está sucediendo. Y bueno,
Como pueden ver, ¿de qué se trata del estudio? Pues de desarrollar la ecuación de oscilación, que es de segundo orden. Aquí tenemos la que es la ecuación de oscilación que se va a desarrollar. Aquí que podemos ver que esta ecuación partió de la dinámica de la ecuación de la potenciación del generador, y podemos ver la potencia mecánica de entrada y la potencia eléctrica. Y aquí vemos una H. Esta H es muy importante porque es la constante de inercia, la particular de cada máquina. Esta constante de inercia nos puede ayudar mucho para poder mitigar las oscilaciones en nuestra máquina síncrona. A final de esta presentación les voy a explicar qué efectos produce, ¿sí? Y cómo podemos bien graficar, podemos ver también cómo son las oscilaciones cuando se empieza a integrar la energía eólica, pero ¿por qué están oscilando? Bueno, vamos a verlo más adelante, qué es lo que producen esas oscilaciones y cómo podemos empezar a mitigarlas. Al final de cuentas, vienen siendo varios factores y qué tipo de soluciones podemos tener. Y en esta diapositiva estoy presentando lo que es el sistema eléctrico de potencia que se utilizó para esta investigación. Es un sistema no simple, es versátil, lo quiero llamar así, porque permite tener un buen panorama de lo que está sucediendo. Tenemos 3 generadores síncronos en este caso. También tenemos 3 nodos de cargas, en la carga A, la carga B y la carga C. Y aquí se va a aplicar una falla en la línea de transmisión. La generación que se tiene en total en nuestro sistema es de 319.34. Este modelo se obtuvo del Anderson, del libro Anderson, cuando integramos energía eólica. Tiene una demanda de 315 megawatts. Las turbinas que se están empleando para utilizar este estudio, en este modelo, es la turbina eólica tipo jaula de ardilla, que es SSIG por sus siglas en inglés, y el DEFIT, también por su inducción doble devanado, para ver qué efectos tiene este tipo de 2 tecnologías, porque al final de cuentas, si ustedes están enterados, existen diferentes de turbinas que se emplean y esto tiene diferentes efectos en la integración en el sistema eléctrico. La más rudimentaria, como podemos ver, es la jaula de ardilla. ¿Por qué? Porque su control es casi nulo. Al final de cuentas tenemos un banco de capacitores que se están poniendo siempre cuando se integre este tipo de turbina para inyectar potencia reactiva y así que pueda operar correctamente. Y en este modelo del DEFIT y del PMCG, que no está contemplado en este estudio, pero en posteriores estudios se van a contemplar, tenemos el convertidor back-to-back que se utiliza aquí comúnmente en este tipo de turbinas, que llega a tener referencias y controlar todo lo que está pasando de la entrega de la energía en este tipo de generadores. También quiero comentarles que pues, este es de velocidad fija, velocidad fija, y en este es variable. Entonces, todo este tipo de elementos contribuyen a puede integrar un tipo de aerogenerador, o qué estamos hablando de energía eólica. Con esto ya vamos ampliando el panorama de cuando se habla de todos estos temas que muchas veces en las noticias vemos que es delicado platicar de esto, ¿no? Son los escenarios. El primer escenario sirve solamente como marco de referencia. ¿Qué estamos haciendo en este primer escenario? Que vemos aquí dos líneas. Cambiar la ubicación de la falla. La primera está en la falla de la línea de transmisión 5-7, la segunda está en la línea de transmisión 6 y 9. ¿Y qué quiere decir esto? Que una falla está cerca del generador que mayor aporte de generación de electricidad tiene, y la otra falla que está aquí, que sale. Entonces vamos a ver qué efecto para poder tener un marco de referencia integral la energía. El primer escenario, o en este caso 2, pero yo les comento que es el primero por integrar la energía eólica, estamos aplicando el 30% jaula de ardilla. En el escenario 3 estamos aplicando igualmente el 30%, pero con turbinas tipo DEFIT. Y finalmente estamos aplicando el 40% de toda la generación que tiene el sistema, con turbinas DEFIT
para ver qué efectos tiene y hasta cuánto puede llegar a soportar nuestro sistema. Y ahorita les comento qué tipo de parámetros nos va a indicar si soporta o no soporta, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cómo podemos decir si es estable o inestable o cómo podemos llegar a manejar todo esto. Bueno, este es el escenario que estamos manejando, el primer escenario, el modelo de 9 nodos, 319, 315, y aquí es donde estamos modelando. Se modeló en MATLAB, tenemos este sistema, este modelo, que se está modelando trifásicamente, que ustedes pueden ver aquí 3 líneas con un transformador trifásico, una falla trifásica. ¿Por qué se escogió este tipo de falla? Quiero hacer un breve paréntesis. Esta falla es la más severa, es la más ruda que hay en el sistema eléctrico. Sin embargo, es la que menos frecuente sucede. O sea, es muy raro que tengamos una falla trifásica en el sistema eléctrico. Normalmente son de fase a fase, de fase a tierra, como en el video que estábamos viendo anteriormente en las diapositivas. Pero se propone este tipo de falla para ver las condiciones más severas y ver cómo se comporta el sistema. Si puede soportar esta falla, pues no. Bueno, pues seguimos con el análisis y aquí ya les voy a poner lo que son las gráficas. Esta la gráfica es perfectamente la línea de continuidad del generador. Obviamente, ideal, sí debe de haber unas severas perturbaciones porque el sistema eléctrico pues, se está moviendo continuamente por medio de la demanda y eso hace que tengan unas pequeñas oscilaciones los generadores. Pero aquí podemos ver en este vado que es donde se aplica la falla. Aquí se aplicó la falla, se llega a restablecer de la falla. Y cuando se falla de 10 ciclos, un ciclo más, pues vemos esta condición de inestabilidad porque está oscilando totalmente el desplazamiento angular de las máquinas y se ve cómo está en resonancia. Ahí hay otras dos gráficas que nos hacen ver también para certificar que son los desplazamientos angulares relativo y como una horqueta en este caso. No las pongo aquí pues por cuestiones de practicidad en la presentación, pero también esos son dos gráficas que nos dicen que ya está totalmente fuera del ángulo de 90 grados de lo que es la curva de desplazamiento angular de la máquina síncrona. Igualmente, aquí cambiamos la falla. Acuérdense, en esta gráfica teníamos de 9 ciclos, que es el TCLF, es el tiempo crítico para la liberación de la falla, pues el límite que tenemos en nuestro sistema, en donde llega hasta aquí yo aguanto. Si me das un ciclo más, me salgo del estado. Entonces, este es el TCLF y llega a 9 ciclos. Posteriormente, cambiamos de ubicación la falla. Si ustedes pueden ver bien, el generador 2, que es el generador 5.2, es el que mayor aporte de energía tiene. Tiene 135 de inyección de electricidad al sistema de megawatts, 135 megawatts. Quiere decir que el generador 2 es el que mayor energía aporta al sistema. El generador 3, en este caso, tiene 90 y el generador 1 tiene 94.34. Entonces quiere decir que el generador 3 es el que menos aporte tiene de electricidad. ¿Y qué nos afecta en esto? Pues vamos a verlo ahorita con nuestro análisis. Habíamos dicho que con el primer escenario, con la falla de la línea 5 y 7, que es el que está cercano al generador que mayor aporte de electricidad tiene, era de 9 ciclos. Y aquí vamos a ver que realmente aumentó un ciclo más cuando alejamos la falla del generador que mayor aporte tiene. Y eso es algo muy importante porque todo eso nos empieza a dar un mapeo de cómo es el sistema eléctrico. En conclusión, con esto podemos decir que tenemos 9 y 10 ciclos, y quiere decir con 10 ciclos se hace más fuerte el sistema cuando la falla está lejos de un generador que tiene mayor aporte de energía en el sistema eléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, tenemos que ver los estudios y cómo se efectúan con la integración de la energía eólica. Aquí, ya en este escenario, les estoy proponiendo una granja eólica con turbina SSG que va a sustituir al generador 3. Habíamos dicho que eran de 90 megawatts y lo estamos sustituyendo con una granja eólica de la misma capacidad. ¿Para qué?
para que sean las mismas condiciones y tenemos lo mismo para poder hacer estos estudios. Este es el integración eléctrica por ciclo de tipo Hall. Y vemos cómo ya en un inicio nos empieza a dar oscilaciones, ocurre la falla y vemos cómo le cuesta un poco de trabajo, pero mantiene la estabilidad. Obviamente los ángulos de carga cambian. ¿Por qué? Porque ya estamos integrando y estamos quitando un generador síncrono. Pero vemos cómo cuando se aplica una falla de 8 ciclos, entra totalmente en resonancia y está totalmente inestable el sistema. Aquí podemos ver que de 9 y 10, que son nuestro marco de referencia, el sistema cuando tenemos 30% de jaula de ardilla bajó a 7 ciclos. Es inmenso en un análisis de esta calidad, de este tipo. De 9, más bien, de 9 ciclos bajó a 100. Y eso, pues sí es significativo porque hace que el sistema sea más débil, por así decirlo. Aquí vemos la potencia que está entregando la la granja con jaulas de ardilla, y también como cuando entra totalmente en inestabilidad se cae la granja, o sea, queda totalmente en cero la potencia que entrega la granja, y esto es lo que estamos llamando al límite del sistema. Eso es la realidad por un sistema de protecciones y liberar todo esto, ¿no? Aquí en el escenario 3 estamos cambiando el tipo de turbina. Aquí la estamos empleando con tipo DEFIC. Y bueno, podemos ver igual los mismos parámetros y vemos cómo aquí el tipo de turbina también ya empieza a limpiar un poco las curvas. Vemos cómo ya son más estables. Vemos que se recupera mejor de una falla. Cuando aplicamos hasta 15 ciclos y un 16 ciclos entra en inestabilidad. Pero fíjense, de 7 subió a 15. Eso es algo bastante que puede aportar a la mejoría del sistema eléctrico. Y aquí vemos nuestra curva cómo está, pues también un poco, más bien está mejor que la de la jaula de ardilla, y vemos cómo también cuando entra en estabilidad pues no se recupera, pero lo mejor es que podemos ver cómo es la curva característica del DEFIC, que es limpia. Aquí tenemos esto es la curva característica de la potencia de entrega de la granja, ¿no?, que tenemos. Y son 15 ciclos. Y para finalizar este tipo de estudio, inyectamos el 40%. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si aumenta, si decrementa, y pues quiero comentarles que sí bajaron los ciclos. De pasar a 15, bajaron a 13. Otra vez empezamos a disminuir nuestra robustez de nuestro sistema. Pero ¿por qué está pasando este tipo de cosas? Resulta que la electrónica de potencia es algo muy importante para poder integrar este tipo de energías, pero al final nos empieza a restar algo que lo voy a discutir en las siguientes diapositivas. Este es un resumen del estudio que se hizo. Podemos ver cómo nuestra marca de referencia es de 9 a 10. Definitivamente estamos muy bajos con la turbina eólica tipo jaula de ardilla. Esta sí compromete el sistema eléctrico nacional. Vemos que con la turbina tipo DEFIC aumentan los ciclos, o sea, aliviana lo que es la estabilidad transitoria, o sea, la hace fuerte. Y esto quiere decir porque las turbinas de hoy en día en el simulador de MATLAB, el modelo que estamos utilizando, soportan fallas, y esto es un resultado de que nos están arrojando a todo este tipo de indicadores, que de 10 subió a 15, y de pronto cuando empezamos a inyectar más energía eólica, nuestro sistema empieza a bajar, y de ahí para el real, como te dice. ¿Por qué? Porque empezamos a sustituir la máquina síncrona por turbinas eólicas, en este caso, DEFIC de inducción, y esto se ve reflejado en la inercia. Nosotros tenemos esto, que a la hora de estar sustituyendo, la inercia no se puede ver reflejada de las turbinas eólicas, aunque son masas rotatorias, no podemos ver que se inyecte esa inercia al sistema eléctrico por la electrónica de potencia. Esto que vemos aquí es un obstáculo que está haciendo que no se vea reflejado esa inercia en el sistema.
por lo cual cuando empezamos a inyectar más y más energía eólica, y en este caso también solar, al sistema eléctrico, se empieza a disminuir la inercia y eso empieza a hacer que el sistema se vuelva débil. ¿Qué quiere decir? Si hay una perturbación, pues no la va a aguantar. Por eso es muy importante hacer este tipo de estudios, porque nosotros tenemos que ver cuál es el límite que puede soportar nuestro sistema eléctrico para decir, hasta aquí yo puedo decir que llegamos con energía renovable, un 30, un 35, 40%. Nuestras conclusiones en este estudio es del 40%. Sin embargo, todavía tenemos que hacer análisis en frecuencia y en voltaje para poder determinar si realmente es ese valor el correcto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que ver la frecuencia, cómo se afecta el voltaje con este tipo de inyección, y así decir que es el 40%. Sin embargo, es muy importante hacer este tipo de estudios. Con esto nos puede dar un panorama mejor y decir, ¿saben qué? Podemos nosotros alimentar con energía renovable todo el usuario doméstico. Porque ustedes bien saben que el mayor usuario que hay, o el mayor consumidor de energía eléctrica, no es el doméstico o el de las casas, es el industrial. Entonces podemos hacer estrategias correctas, proponer nuevos modelos, proponer nuevas alternativas en las cuales dicen, ¿sabes qué? Con energía renovable podemos alimentar todo lo que es un usuario doméstico y nos vamos tendidos y cumplir toda la capacidad. Pero esto, bueno, se requiere de más estudios y de mayor apoyo de parte de nosotros. Muchas gracias. Puedo por finalizar mi presentación. Hace unos 6 minutos estamos contemplados, pero doy por concluida mi presentación. Muchas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra al doctor Miracheta. Muchas gracias, Omar, por tu presentación. La verdad, muy interesante los puntos que presentaste. Y pues ahora pues vamos a abrir una sesión de preguntas, ¿no? Para profesores y estudiantes, ¿no? Actualmente los generadores eólicos que tenemos son DEFI, son los que más se llegan a utilizar. Realmente la tecnología de jaula de ardilla son los primeros aerogeneradores que se emplearon. Posteriormente se están utilizando los DEFI, pero el que más doctor Cacheta, que es un poco costoso allí su mantenimiento y su operación, por eso no se emplea tanto, pero la electrónica de potencia del DEFI es algo que sí aliviana en tema de fallas. No sé si te respondí la pregunta. Sí. O sea, esos aerogeneradores aguantan una perturbación en este caso. El modelo lo demuestra así. Por eso vemos cómo se eleva de 7 a 15 ciclos. Entonces, con eso pues, estamos del otro lado, ¿no? Pero ya conforme vamos aumentando y sustituyendo las máquinas síncronas, pues nos ponemos con otros problemas de lo que es la inercia, ¿no? Y ahí, pues ya hay otros modelos que se pueden utilizar y también ya hay solución para eso. Son los sistemas de almacenamiento, las microredes eléctricas también. Ahí ya empieza uno a hacer sus vertientes. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más tiene preguntas? Levante la mano, por favor. Emanuel, doctor Emanuel, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha, sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Hoy Omar, me he tornado de su país. A donde quiera que me invitan, quiero decirle también como invitado. Qué bueno. Está interesante tu tema, ¿eh? No, pues sí, el tema. ayudó. Qué bueno que te estés presentando. A mí me gustaría, fíjate, que nos comentaras para la universidad los trabajos futuros o pendientes de tu tema de tesis, así como lo veo que se le puede dar continuidad para otro tipo de estudios. No sé, lo que te preguntó el compañero es correcto, ¿no? Alguna de las funciones para evitar problemas de estabilidad, pues es la modernidad de los aerogeneradores, pasar del DEFI al PMSG, ¿no? Así es. O también había dicho algo de la electrónica de
potencia o algunos dispositivos externos al aerogenerador que posibiliten mejorar las condiciones de una estabilidad transitoria. Y también, Omar, ¿por qué no? Estás hablando de redes convencionales, ¿por qué no también la posibilidad de mudarnos, ¿no? El concepto de microredes, por ejemplo, ¿no? ¿Existen problemas de estabilidad en microredes? Cuéntanos, Omar. Sí, Doc, no, pues de hecho al principio del doctor Iracheta me estaba comentando de qué estaba haciendo de mi vida, ¿no? Y le estaba comentando que ahorita estamos a unas semanas a ver si me aceptan el doctorado, y una de las propuestas que me dio el doctor Emanuel era el estudio de la microred eléctrica. ¿Por qué pasarnos de gran escala a microescala? Bueno, eso es algo muy interesante. Viendo estos estudios vemos necesidad por medio de este tipo de energías, pues viene un montón de problemas. Ya lo vemos, no tenemos que ver lo que es el despacho económico de carga. Ahí es algo también que es para dejarnos calmos. ¿Por qué? Porque no podemos quitar, por ejemplo, en este caso, Laguna Verde, que nosotros tenemos en operación, nuestra nuclear, es la única nuclear que tenemos, pues no podemos sacarla de operación, ¿verdad? Imagínense, ese tipo de generación no es tan fácil de apagarla o prenderla. Pero aquí el doctor Emanuel está proponiendo algo muy interesante, que son las microredes eléctricas. Y en este caso, las microredes eléctricas los estamos efectuando en algo más pequeño. Con ello, podemos integrar efectivamente las energías renovables, ya sea la eólica, la solar, mezclar generadores síncronos de biomasa, dependiendo de cómo queramos hacer nuestra microred. Pero, ¿qué distingue de esto de la integración en gran escala? Que es más controlable. Y es, obviamente, por presupuesto, podemos hacerlo más fácil. La inversión que se tiene, estábamos hablando en una de las conferencias también con el doctor Emanuel, yo escuchaba que decía que por cada, en este caso, granja eólica, se tiene que poner una planta de generación convencional para respaldarla, lo cual que a mí se me hace un poquito absurdo que se haga eso, ¿no? Se deben de tener los sistemas famosos de almacenamiento para poder mitigar todo este tipo de variabilidad y en el caso de elección de la inercia. Pero con esto de las microredes, pues tenemos contemplado todo esto. Y pues el doctor Emanuel, pues está a cargo de todo este tipo de estudios y de líneas, sobre todo de investigación, ¿verdad? Sí, bueno. No sé si tenga otra duda, Doc. No, gracias por la presentación. Llegué. Omar, buenas tardes. Gracias por la ¿Cómo estás, González? alta calada de las microredes. Evidentemente tiene muchas ventajas, pero ¿cuáles serían las desventajas que pudieras tú resumir con respecto a las redes? Así que se pierde cuando uno... No, pues también son bastantes. Les comento que toda esta área pues, es de mucha área de oportunidad para la investigación, porque también, pues así como lo cantamos muy bonito, pues existen muchas áreas de oportunidad para desarrollar y resolver problemas. Uno de los problemas que hay es que el tema que estoy proponiendo, o el protocolo que se hizo junto con el doctor Emanuel para el doctorado, era el control jerárquico de una microred eléctrica. Pero en el control jerárquico, en el segundo nivel, tenemos problemas, porque ahí es donde se lleva el control. Hagan en cuenta, sin entrar a términos complejos, el Sistema Eléctrico Nacional tiene el SENACE. El SENACE es el que se encarga de despachar y de decir esta energía se va para acá, de los flujos de cargas y todo eso. Pero en la microred eléctrica, ¿quién va a sustituir al SENACE? Pues el control. Y en este caso el control que se va a aplicar, que se va a hacer jerárquico o hay diferentes tipos de controles, es el que debe de estudiar, debemos de meterle galleta para ver cuál es el mejor, qué tipo de control nos puede llegar a solucionar fallas, porque también va a haber fallas en una microred eléctrica, un cortocircuito, no sé, que yo digo que por ser subterráneo el sistema,
se reduce casi a un 60% en las fallas eléctricas. Déjenme comentarles eso. En un sistema subterráneo, que es más o menos la topología que se está utilizando en la microred eléctrica, todo va subterráneo, la media tensión, la baja tensión, y eso logra mitigar las fallas. Sin embargo, no hay por qué descartarlas. Va a producir una falla y ver cómo se soluciona eso y cómo va a haber el despacho. Si la falla está cerca de la granja, en este caso solar que tenemos en la microred, pues cómo se afecta. Y existen otras áreas también, por ejemplo, la calidad de energía. También tenemos problemas, por ejemplo, si ustedes saben, la microred eléctrica, el doctor Emanuel me estaba platicando que cuando se hacen los transitorios de conectar hacia modo isla, conectarse a la red, ahí también ofrece un montón de problemitas o de áreas de estudio que se deben de realizar. Es una lista muy grande. Realmente, a mí me compartió nada más una, el doctor Emanuel. El doctor Emanuel es el que está más impregnado en todo esto. Pues es su línea de investigación, es su fuerte. Y yo apenas estoy ahí metiéndome a ese callejón de los fracasos, como quien dice. Pero no sé si te pude contestar la pregunta. Sí, Omar, muchas gracias. Sí, es bastante. O sea, realmente sí, está para dar y prestar, la verdad. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Estudiantes, profesores? Sí. A ver, no sé si José Iván está desarrollando tema de microredes, no sé si tengan alguna pregunta. Pues no nada en específico, doctor. Sí, fue una exposición muy interesante. Muchas gracias a nuestro hermano. Ok. ¿Alguien más preguntas? Bueno, yo quisiera hacerte algunas, Omar. Por ejemplo, ahí veo que mostraste algunos casos donde de penetración, creo que fue hasta del 30-40%. No sé si realizaste más casos de simulación donde aumentaste la generación de energía eólica y qué resultados se obtuvieron o no sé qué me dices al respecto, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de liberación de la falla. Sí, Doc. Dice que ya por cuestiones de practicidad del estudio, con la tipo jalo de ardilla, cuando le empecé a aumentar al 35%, totalmente se daba la granjanilla, ya a un ciclo, para que me entiendan, ya con el 35%. Entonces, de ahí viene siendo que nosotros comienza hasta el 30% con el tipo jaula de ardilla. Y posteriormente, con el tipo DEFIC, con el 40%, cuando empezamos a incrementar pasarla a mayor, se empezó a reflejar que a 45% se me caía a un ciclo, lo cual aquí teníamos una pequeña duda, porque no mostramos esos resultados porque se veía afectado, porque se desconectaba la granja eólica. Entonces, ahí no podíamos decir que era de un ciclo. Sin embargo, retrocedimos y comentamos, dijimos, ¿sabes qué? A partir del 40% nos empieza a dar problemas. Ya cuando empezamos se empieza a reducir hasta un ciclo, o sea, que realmente no aguanta nada. O sea, un ciclo, tengo entendido que los sistemas reales es hasta 5 ciclos, porque ya abajo de 5 ciclos, pues esa es la velocidad de la luz, entonces realmente no hay ningún dispositivo que llegue a lograr a ese tiempo, ¿no? O a esa milisegundos. Entonces, ya en discusión con el doctor Emanuel, me dice, no, ¿sabes qué? Pues esto, ¿no? O sea, no puede ser real. Y es por eso que pusimos esos valores. Lo que sí está interesante, Doc, es ver el PMSG, el de imanes permanentes. Bueno, ahí no sé si lo intentaste con el PMSG. ¿Cómo es? ¿O qué pasaría? ¿O qué crees tú que pasaría Me faltó. con la integración? Sinceramente me faltó tiempo.
Yo creo que le va a derrocar el déficit, yo siento, nos va a poder permitir integrar un poquito más para mi gusto. Pero pues no sé. No sé si pudieras comentar qué resultados esperarías si fuera un PMSG, por ejemplo, en los ciclos. Para mí, en los ciclos, yo creo que a mí me gustaría ver que al menos el 40%, porque el PMSG no bajaría tanto el dosis, el número del déficit. Para mi opinión, porque se trata de ya un control más sofisticado, que es síncrono, es una máquina síncrona y realmente, pero bueno, ahí viene la inercia en la cual también nos viene afectando, ¿no? Y ahí sí sería un tema, porque aquí en este modelo no tenemos nada de compensadores, nada de start-ups, nada. Entonces, yo creo que sí mejoraría un poco. Habría que hacer el análisis. Cómo resulta. Realmente ya en esto uno espera y luego dice que sí y espera que no. Pero así es esto. La Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Omar Rodríguez Rivera por su valiosa participación con la ponencia Análisis de Estabilidad Transitoria en un sistema eléctrico de potencia con integración de energía eólica, en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la Universidad del Istmo, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 24 de junio de 2022.